Bueno, gloria a Dios, querida iglesia, queridos hermanos. ¿Por qué estamos aquí? Yo pensaba, ¿por qué estamos aquí? No estamos, o sea, nosotros necesitamos, pero ¿por qué estamos? Por el Señor estamos, por Dios. Cuando le damos toda la gloria a Dios, este es uno de los grandes motivos. Poder estar, buscar de Dios, buscar la palabra, buscar orar, buscar hablar. Sabemos, yo creo que todos nosotros sentimos verdaderamente esa necesidad. Más con los tiempos que hemos estado viviendo y llegamos a este momento. Y estamos no solamente aquí, sino que queremos llegar hasta ¿dónde? Como dice el Señor, hasta lo último de la tierra. No solamente en el lugar donde estamos, sino poder llegar a todas las personas. Por eso estamos también no solamente físicamente en este lugar, sino a través de las redes sociales, esperando de que no se vuelvan todos una señal de internet, sino que se vuelvan una persona viva, que camine, que hable, que tenga relación los unos con los otros, que se levanten de la silla, que se levanten de la cama y que todos pudiéramos estar aprovechando el poco tiempo que tenemos para compartir como lo tenemos hoy como iglesia, para poder alabar a Dios, para poder cantar, para poder recibir la palabra de Dios. Si nosotros estamos por el Señor, yo creo que nos ponemos a pensar y decimos, Dios, ¿qué espera de nosotros? ¿Cómo estará Dios que todo lo ve? Y así nosotros podemos darnos cuenta de que el que más se está gozando es Dios, porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Él. Y no que lo estamos haciendo forzosamente, sino que como lo hizo el mismo Señor, nosotros estamos haciéndolo con un deseo en nuestro corazón, voluntariamente agradecidos a Dios en todos. ¿Amén, hermanos? Así que damos gracias a Dios, a los que están aquí presentes y a los que están oyéndonos y viéndonos desde otros lugares. Y vamos a encomendarnos al Señor, a pedirle que nos abra el entendimiento, mucho más allá de lo que podemos oír, de lo que podemos ver. Sabemos que Dios hace cosas increíbles, que las puede estar haciendo hoy cuando oigamos la palabra del Señor, o la va a ir haciendo día a día también. Porque la palabra de Dios queda allí en nuestro corazón, la guardamos, la retenemos y produce, comienza a trabajar en nosotros, siempre y cuando conectemos la mente con el corazón y estemos pensando, buscándolo de todo corazón y en verdad, como dice la palabra. Así que vamos a orar agradeciéndole al Señor por su palabra. Amén. Oramos, damos gracias. Señor, te queremos dar gracias por estar un día más aquí reunidos para glorificar tu nombre. ¿Y cómo lo hacemos, Señor? Recibiendo de ti, siempre tú dando y nosotros recibiendo. Te necesitamos, te damos gracias. Todo lo tenemos en ti, verdaderamente, Señor. Y quiero no olvidarme nunca, Señor, de saber que cada momento que nos acercamos a ti es para glorificar tu nombre, Señor. Sabiendo de que tú estás atento, tus oídos están atentos a nosotros, a nuestras oraciones. Y ahora nuestros oídos se abren a ti, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bienvenidos. Un gusto. No nos podemos confiar en nuestras propias decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones, bien que dudamos muchas veces. Hay cosas que las hacemos, pero tenemos que saber que engañoso es el corazón y lo sabemos y no nos podemos confiar. No podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra confianza, ¿en quién está? Está en Dios. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Y estoy seguro que todos hemos puesto nuestra fe en Dios. Y también reconocemos lo dicho por el mismo profeta allí en Jeremías 10:23 que dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Qué privilegio tenemos, ¿no? Que Él sea nuestra guía en la vida y que pueda estar guiándonos en todas las cosas. Muchos hombres y mujeres en la Biblia, que por eso leemos la palabra de Dios, pienso que la estamos leyendo todos, ¿no?
y tenemos que leerla cada día más, ¿no? Porque no son son historia, pero son hombres que viven. Los que creyeron están vivos, viven, están vivos. La Biblia habla de gente que vive, es increíble. Y estos hombres están allí en la palabra de Dios, ya hemos visto muchas veces, hombres que tienen fe, pero una fe genuina. Y es muy importante decirlo eso, porque hemos venido hablando de la fe y Palito Ortega también tenía fe. Espero que tenga fe en el Señor. ¿Sí? Hebreos 11, que no lo vamos a leer, nos da una lista de hombres, de mujeres, que por la fe, por la convicción en las promesas de Dios, todos estos dice que alcanzaron buen testimonio. Ahora vamos a ir a un versículo muy interesante, hablando de la fe, que es el centro del tema que vamos a ver hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice de esa confianza. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Qué versículo, ¿no? Que nos define cómo vivimos. ¿Y cómo vivimos? Allí dice, confiados siempre. Y la pregunta es, ¿estamos confiados siempre? ¿Y siempre? Siempre. No, hoy domingo sí y el lunes no sé qué será. Confiados siempre. Y el versículo 7, el que sigue, dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? ¿Es así tu andar en esta vida? Así debe ser nuestro andar en la vida. Confiados más que nunca. Estamos en una carrera, en nuestra carrera cristiana, aquí en la tierra, no por vista, no por apariencia. Porque no por vista significa no por apariencia. Y esto es bueno, que hoy tengamos esta palabra del Señor para nuestras vidas, para que nos ordene, para que nos fortalezca. Porque puede suceder que frente a las situaciones difíciles, que seguramente, no soy profeta, pero todos pasamos, aunque somos profetas todos de alguna manera, situaciones difíciles que nos lleven a confiar mucho más en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en los yo puedo, que en aquel que todo lo puede, que en el Señor, ¿no es cierto? En lo que nosotros hacemos. La fe se hace visible cuando llega el día que pasamos pruebas, que pasamos enfermedades, que pasamos necesidades, o que vienen temores a nuestra vida. Ahí es donde se ve la fe. Porque bien que cuando todo va bien y nos sentimos como que tenemos mucha fe, cantamos, saltamos, le damos gloria a Dios, que está bien y lo tenemos que hacer. Pero después cuando llegan esos momentos difíciles de la vida, ahí te quiero ver, dice el Señor, ¿no es cierto? Y nos quiere ver. Nos quiere ver que nosotros estemos confiados como siempre, ¿no es cierto? No hay mejor discípulo que el que tiene a su Señor a su lado. ¿Sí o no? O sea, como discípulo del Señor, ¿quién no quiere tenerlo? ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca, ¿sí? Y vienen la tormenta? Vamos a leer un poquito allí, en Lucas 8:22. Y nos dice así, Lucas 8:22. Allí está Jesús con sus discípulos en la barca. Muchas veces han oído seguramente este pasaje. Como las tormentas existen en nuestra vida y necesitamos al Señor. Y dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y ahí dice, ¿aconteció cuánto? Un día. Pueden suceder cosas un día que no te las esperas. Y un día pasan y pasamos, y todos podríamos estar dando muchos testimonios de cosas que pasaron un día, el día que menos me lo esperaba, ¿no? A mí me tocó hace poquito ir a Bahía Blanca, un día pasé al otro lado. Fui aquí a 30 kilómetros, donde queda Bahía Blanca. ¿Qué pasa? De tanto tiempo que estuvimos encerrados en pandemia, muy poco de ir a Bahía Blanca, y encontrarme en un día de hoy donde ya casi está todo abierto, no podía creer el movimiento de las hormigas, hablando de la gente. Era más que antes.
porque encima las calles las achicaron. Y entonces yo veía a esa gente que caminaba por las veredas con los celulares, con la cabeza para abajo. No iba orando, iba con el celular para acá, con el celular para allá, que cruzaban la calle, que venían, que los autos. Y yo me detuve a pensar mientras esperaba algo. Yo digo, qué increíble, estuvimos tanto tiempo encerrados. ¿Y qué fue? ¿De qué sirvió? ¿Qué pensamos? ¿Qué no pensamos? ¿Y a qué me llevó a pensar a mí? Justamente esto de las tormentas, esto que venimos viendo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pasamos un día necesidades, un día problemas, ese día nos queremos acordar todo lo del Señor. Pero cuando estamos cómodos, calentitos, que no nos dejan salir, no puedo ir a trabajar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Como no estamos siendo apretados por las situaciones, es como que dejamos de lado tomar fuerza. No, teníamos que haber fortalecido más, digo yo. No que yo en ese momento no sufría en la necesidad, pero pensaba lo importante que es. ¿Por qué? Porque cuando llega un día puede ser tarde si no estás preparado. Y necesitamos estar siempre fortalecidos en fe en el Señor. Y el Señor acá los manda a que pasen del otro lado. El Señor sabe siempre todo lo que va a pasar un día. A Él no se le escapa nada. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos. Sabemos que la palabra de Dios es para oírla y obedecerla. Y si el Señor dice, pasemos al otro lado, ¿acaso Jesús los mandó sin saber a dónde iban, qué iba a pasar, qué había, no conocía el lago, la profundidad, el clima de ese lugar? Él conocía todo. Nunca mandaría a que hagan algo que ellos no lo podrían lograr, ¿cierto? Por eso tenemos nuestra confianza en el Señor, ¿no es cierto? Sabiendo nuestro fin. Y el versículo 23 dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. Y Jesús es Jesús, pero en ese momento es Jesús hombre. Y como Jesús hombre, y vaya que andaba, y vaya que sus preocupaciones son y serán la gente, porque para eso Dios creó todas las cosas y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero Jesús estaba preocupado y estaba cansado y se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Era una gran tormenta y el peligro era inminente. Ellos eran pescadores, tenemos que darnos cuenta de eso. Hombres acostumbrados a pescar en aquel lago profundo. Si hablaron de esa forma, el peligro era de muerte. Era grande, ¿no es cierto? Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Todo quedó en calma. Y les dijo, ahí viene el problema, ¿dónde está vuestra fe? Ahí viene el problema. Y a ustedes ahora les pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Estás en medio de alguna tempestad en la vida, pasándola en este momento? Porque es ahí, en esos momentos tan duros, tan difíciles, que debemos poner en acción la fe, ¿no es cierto? Este es el momento donde las palabras pasan a ser hechos. Vieron que decimos que la palabra es para ponerla en acción, que no solamente para oírla, para decir qué lindo, sino que son para que después se produzcan en la realidad de nuestra vida. Y dice que atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ojalá nosotros fuéramos tan obedientes, ¿no es cierto?, como uno más, porque si Él es nuestro Señor y Señor de todo es Él. Este es el en quien hemos creído. Este es el Señor que no nos va a dejar de sorprender nunca. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le dimos lugar a Él en nuestra vida y Él dijo que estará con nosotros todos los días. ¿Sí? Y tenemos que decir junto a estos discípulos asustados, como si no supiéramos que el Señor está con nosotros. El Señor está. Y muchas veces nosotros en medio de la tormenta nos desesperamos. ¿Y dónde está vuestra fe? Por la fe, nosotros entendemos haber sido constituido un universo, dice Hebreos 11:3, por la palabra de Dios. De modo que lo que es, de lo que se ve,
fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es importante porque es necesaria para la salvación. Todos lo sabemos porque somos hijos de Dios por haber creído con fe, ¿no es cierto? Pero también es vital después de ser salvo, en nuestro andar diario, ya que debemos continuar viviendo por fe, con la firme convicción de que Dios, ¿qué? Hará lo que ha prometido. Pero tenemos que tener esa firme convicción, esa certeza y esa fe. Es por fe que andamos y no por vista, dice allí, no por apariencia. La fe es la que admite que dependemos de Él. Es la que va a mostrar el reflejo de Él en nosotros, que verdaderamente todos nuestros amén se hacen realidad en medio de las verdades de nuestra vida que nos toca vivir. Romanos 4 dice de Abraham. Abraham, ¿quién es? Es conocido como el padre de la fe, ¿no es cierto? Del pueblo judío. Y en Nueva Traducción Viviente, Romanos 4:20, ustedes lo pueden ver aquí en el cañón, dice que Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Hoy decíamos y le dábamos gloria a Dios en todo. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Amén. Amén. No, un amén grande como una casa, porque conocemos al Señor y sabemos que es así. Tu fe tiene que fortalecerse de esa manera, porque de esa manera, cuando se fortalece nuestra fe, ¿qué estamos haciendo? Le damos gloria a Dios. Es el reflejo que Él espera de nosotros. Cada uno sabe si se fortalece en fe o si su fe es aparente, porque andamos por fe y no por vista. Aparente, aparente. Dice el diccionario que parece y no es. Conveniente, oportuno. Me gustó, lo anoté porque sí, cuando me conviene tengo fe, cuando no, digo, pensaba yo. Aparente, ¿no es cierto? Fe es la certeza, la seguridad de que Dios está obrando y tiene el control de mi vida, aunque no lo pueda ver. Porque Dios está, siempre está, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 5:6 nos dice, aparentemente vivimos confiados. No dice así, ¿no? Dice, así que vivimos confiados. No dice, aparentemente vivimos confiados. Dice, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo está hablando aquí a los hermanos corintios, nuestros hermanos corintios, de la esperanza que tenemos como cristianos de que estaremos en el hogar celestial. Pero mientras tanto, seguimos viviendo, ¿no es cierto?, en este cuerpo que es nuestra morada terrenal. El Salmo 90:10 dice algo que a la gente que no lee la Biblia la sorprende, ¿no? Porque dice, los días de nuestra edad son 70 años. Algunos dirán, hoy menos, muchos. Y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es temporal. Y nosotros debemos vivir como dice Pablo allí. Ahora vayamos al contexto de lo que estamos hablando allí en 2 de Corintios. Porque en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el último versículo, el 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjense, algo que nosotros queremos apreciar, cosas que nunca terminen. Pero las cosas de este mundo, las cosas son pasajeras, pero las de Dios son eternas y se mantienen firmes siempre. Todo lo que se ve nos atrae. Aparenta que nunca va a terminar.
¿Sí o no? Yo creo que todos podemos decir en algún momento, quiero que este día no se termine, quiero que esto no se termine, quiero que esta torta no se me termine. Tirá, Rubén, con el cumpleaños, porque viene llegando gente. Y sigue diciendo allí en el capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ahí dice, sabemos, tenemos plena seguridad, tenemos esa esperanza, porque no es solo seguridad, sino es esperanza, esperar en lo que no se ve, pero sabemos que va a ser así. ¿Recuerdan a Job, amigo de muchos nuestros, pero que nunca llegamos a alcanzarlo, gloria a Dios, por eso que no llegaremos nunca a sufrir todo lo que Job sufrió, ¿no es cierto? Y Job en el capítulo 19, versículo 25 dice, que a mí me encanta, y cuando yo leía en la Biblia la historia de Job, eso me quedó pero remarcado. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y hay que estar en este mundo, pero hay que tener fe. Luchas tendremos, pero tenemos la plena seguridad de que seremos transformados. En un momento, dice que en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15. Sabemos quién es el que nos creó, el que creó todo. Sabemos a dónde vamos. Y sabemos que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ausentes por ahora, pero conectados totalmente con Él por medio de ¿qué? De la fe, de la palabra, de la oración, de esa intimidad que tenemos todo el día que lo podemos tener con Él. Y muchas veces nosotros pensamos, tendría, cuando tenemos que estar conectados las 24 horas con Él constantemente. El versículo 7 dice, ¿por qué por fe andamos y no por vista? Andamos una vida ahora que se mueve no por lo que se ve, sino por la fe en Dios, que creó todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, dice Colosenses 1:16, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto, para que en todo Él tenga ¿qué? La preeminencia. Ahí cuando dice que por fe andamos y no por vista, significa en griego, como les vengo diciendo, no por apariencia. No está diciendo que nos cuidemos de no dejarnos llevar por las apariencias de la vida. Que no nos dejemos llevar por las apariencias de la vida. No nos debemos conducir en la vida por lo que vemos. Lo que vemos es aparente, que parece y no es, ¿sí? Nosotros tenemos la fe que viene por lo que Dios dice, por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Salmo 18:30, en Nueva Traducción Viviente, dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que le buscan su protección. Y Isaías 40, versículo 6, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo creo que no hay que ser muy entendido para darnos cuenta de esta gran verdad, ¿no? Y de tantas verdades. Nosotros creemos firmemente en Dios y en su palabra. Y tenemos la fe que proviene ¿de quién? De Dios.
no la fe que yo quiero tener, en lo que yo quiero y en lo que yo me apoyo. Tenemos la fe que fue depositada por Dios en nosotros. Cuando llegue el momento, tenemos de Dios ¿qué? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, para siempre, en los cielos. Nueva vida. Pero mientras tanto, mientras esperamos la venida del Señor y conociendo ya que los tiempos son malos, como está escrito, porque los tiempos van a ir mejorando o van a ir empeorando. Sabemos que van a ir de mal en peor, ¿no es cierto? Como ya vemos. Porque tempestades las podemos pasar de muchas maneras. Pero lo que no podemos hacer en las tempestades es desviarnos de la fe. Un día sin tempestad es un día bueno. Pero vienen días malos, llenos de maldad. Serán como tempestades para los discípulos del Señor. Hay que estar preparado. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, no yo puedo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, por eso les estoy leyendo esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Vos todavía estás buscando a Dios? ¿Vos todavía crees en eso? ¿Vos todavía vas a la iglesia? ¿Vos todavía hablas al aire como un loco? ¿Se acuerdan? Como le dijeron a una pobre mujer en la Biblia que estaba orando y dice, esta mujer está ebria. Menos mal que era un sacerdote el que dijo eso. Los razonamientos de los hombres comienzan a divagar mucho. Se empiezan a volar los pensamientos, tanto que intentan confundir. Y no podemos dejarnos llevar por las apariencias, sino porque por la fe andamos. Recuerdan que Noé tenía un propósito, todos lo sabemos, lo sabe prácticamente todo el mundo, podría decirlo. El propósito dado por Dios era construir el arca donde se salvarían, pero a su vez anunciaba que vendría el diluvio, para hacerlo corto. Y dice en Génesis 6, versículo 5, que en ese tiempo, que la palabra de Dios fue escrita en su tiempo, pero para todos los tiempos, nos dice que Dios Jehová, que la maldad de los hombres era mucha. De eso estábamos hablando, de los tiempos que nos tocan vivir. Era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Y Noé qué hizo? Vamos a Hebreos 11, donde viene hablando de los hombres de la fe. Fíjense, del Antiguo Testamento nos vamos al Nuevo Testamento, donde nos habla de estos hombres, dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, aparentemente nada iba a suceder, apariencias, ¿entienden? Noé tenía fe para lo que no se ve. Noé creía en lo que no se veía, él tenía fe, y que dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se dan cuenta? Hoy aparentemente tengo fe, pero llega un día que dejo de leer, que dejo de meditar, que dejo de orar y comienzo a andar por apariencia. Qué triste, ¿no? Sabiendo que nos dejemos desviar por eso. Nosotros sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Se acuerdan? Nosotros no nos llevamos por lo que vemos.
nosotros no nos llevamos por las apariencias, sino que tenemos fe, tenemos certeza, tenemos convicción en lo que Dios es, en lo que Dios dice, en lo que Dios hace y en lo que Dios va a hacer. Porque Dios así lo dice y Dios lo cumple. Entre nosotros podemos engañarnos, entre las personas, aparentar, pero alguien podrá engañar a Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Sabemos que es imposible. La falta de fe lleva a incredulidad. La incredulidad lleva a la separación con Dios. En medio de las tempestades de la vida, los que viven por las apariencias sufren las consecuencias sin entender por qué les pasa. Quieren tratar de salir de ese problema y no buscan respuesta en Dios, el por qué, el para qué, no se examinan, no miran su corazón, dejan pasar. Sufren las consecuencias sin entender. Mientras que los hijos de Dios somos en medio de las pruebas sostenidos por la fe. Los sufrimientos que pasamos en fe nos llevan al triunfo. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tantas son las cosas que parecen que no son, como las que no parecen y son. Y para ir terminando vamos a leer Isaías 53, pero escúchenlo, porque yo se los voy a leer, aunque les va a sonar a ustedes, en nueva traducción viviente. Isaías 53, versículo 2 dice, de Jesús: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. En Reina Valera dice, no hay parecer en él. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Qué puede ser ese hombre? ¿Se dan cuenta? Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Cómo no vamos a darle gloria a Dios? No solamente por salir de una tormenta, no solamente por salir de una tempestad, sino principalmente por la fe que nos puso en nosotros, porque no es solo el entender, aunque tenemos que usar la cabeza y mucho para poder razonar todas las cosas, pero no fue solo por eso, sino que el entender fue para oír la palabra de Dios. Y por oír la palabra de Dios tenemos esa fe
puesta en el eterno, en el que vive para siempre y reina, en el que creó todas las cosas, el que nos promete, el que nos bendice. Porque ¿qué mal nos manda Dios? Él no manda ningún mal. Él está para bendecirnos, pero Él está para fortalecernos. ¿Sabrá el Señor que tendremos tormentas en la vida mientras estamos ausentes de este cuerpo? Para eso nos preparó, pero nos advierte, tengan cuidado. No se dejen llevar por las apariencias. Hoy mucha gente dice que busca a Dios. Y en las iglesias poca gente se la ve buscando a Dios. Se la ve, el hombre ve. ¿Qué es el hombre para tener que ver? Dejemos eso en manos de Dios que todo lo ve. Pero acá no estamos para juzgar al hombre ni para juzgarnos. Está para que nosotros, ¿en quién he creído? ¿En quién he confiado? ¿En quién me ha dado nueva vida para que ande en ella? ¿Quién es el que me cuida? ¿Quién es el que me guarda? ¿Quién es el que no se duerme? Porque en ese momento Jesús era necesario que pase eso. Y hoy nos hace posible, gracias a eso, la fortaleza nuestra viene en nuestra vida, dándonos un despertar, para que los que no se duerman seamos nosotros. Y nos podamos levantar y podamos decir, yo sé en quién he creído. Y podamos seguir confiando en nuestro Señor, no hoy, no mañana, siempre. Pero ese siempre necesita ser constante. Y se fortalecía más en la fe. Necesitamos fortalecernos más. ¿Qué tenemos que hacer? Más comunión con el Señor. Más relación con Él. Y no nuestra mente esperando a ver si los días van para allá, si los días vienen para aquí. ¿Cuándo será el día que venga el Señor? No les toca saber nada de esas cosas. Lo que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios y confiar en Él siempre. Por fe vivimos esta vida cristiana y no por apariencia. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios que es el que nos mantiene en su camino, aunque estamos en este cuerpo temporal. Y muchas veces quieren cuidar el cuerpo, o sea, tenemos que cuidarlo, pero este cuerpo, como dice el salmista, si llegamos a los 70 y a los 80 vamos bien. Pero mucha gente tristemente, por las consecuencias de su vida, no busquemos los por qué, porque estamos solamente para seguir al Señor. A mí me sorprende cuando los hombres de fe en la Biblia muchas veces los nombra y dice, y llegó con toda su vista intacta hasta los, no sé, 100 y pico de años, y no sé si más. Y llegó, y cuando andamos en el camino del Señor, junto al Señor, parece mentira, pero no duele nada, estamos bien, hasta la salud mejora. Seguramente el Señor obra en nosotros cuando estamos en sus cosas y mucho más. Así que damos gracias a Dios y le vamos a pedir al Señor que nosotros seamos los que no lo dejemos a Él, que nos ayude, así como hoy nos ayuda por medio de su palabra, que Él nos ponga alerta siempre. Y cuando venga un momento y nos tengamos que gritar, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me vino esto? ¿Y ahora esto? Acuérdense, ¿dónde está tu fe? Te dice el Señor. Y busquen al Señor, que el Señor los va a fortalecer en fe y se van a gozar. Se van a gozar en todo. ¿Para qué estamos? Para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué somos nosotros? Como el polvo somos nosotros. ¿Qué merecemos nosotros? Y sin embargo Dios vive para nosotros, podemos decirlo. Él murió para darnos vida a nosotros. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tus ojos están atentos a todas tus obras, Señor. Pero nosotros no podemos estar a la deriva, Señor. Necesitamos siempre estar con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Buscándote, buscando las respuestas que tú tienes para nosotros. Si nosotros te pedimos respuestas, tú nos hablas, tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos haces entender. Gracias porque somos tu iglesia.
la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Y gracias porque Cristo es la cabeza y nosotros estamos aquí hoy reunidos en su nombre, agradecidos por poder darnos esta palabra que nos anima, que nos fortalece, que nos llena de fe para que podamos seguir adelante cada día sabiendo que tenemos un edificio que nos espera. El Señor prometió: iré a preparar lugar para ustedes. Hoy mucha gente tristemente vive una vida alejada de Dios y espera que sus días finales lo pueda pasar con Dios. No es así. El Señor vino y entregó su vida para que lo busquemos, para que creamos, para que lo reconozcamos, para que sepamos que Él pagó el precio por nuestros pecados. Tenemos que reconocer en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscarlo a Él, y aquellos que lo hemos hecho tenemos que fortalecernos cada día más en lo que Él es, en lo que hace y en lo que va a hacer. Gracias, Señor, porque tus promesas son maravillosas. Bendice a tu pueblo y fortalécelo en todo tiempo. Sabemos que lo harás. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, refiriéndose a aquellos que nos están oyendo y viendo desde lejos o desde cerca, y no dejen de congregarse. Busquen una iglesia, escuchen la palabra de Dios, y aquí estamos nosotros para poder estar cerca de ustedes todo lo que podamos. Nos vemos pronto.